el título de esta primera enseñanza es Libres de ataduras espirituales. Dios desea primeramente traer una libertad espiritual a cada uno de nosotros. Y lo está haciendo desde que comenzamos a alabar, comenzamos a glorificar a Dios. Dios ahí comienza a traer libertad a cada uno de nosotros. ¿Y qué es una atadura espiritual? ¿Qué es una atadura espiritual? Bueno, pues así como físicamente, si tú tienes una cuerda, y puede haber cuerdas de diferentes tamaños, ¿no? A lo mejor unas gruesas, unos lazos gruesos, y atamos a una persona. Si nosotros atamos a una persona de las manos y de los pies, ¿esa persona tiene libertad para moverse? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Tiene libertad para ir a donde él quiera, a lo mejor si quiere levantarse y correr de manera rápida, ¿lo puede hacer? No, a lo mejor va a ir de brinquito, no va a ir ahí brincando. ¿Por qué? Porque no puede, no tiene una plena libertad. Sí, y eso es con el ejemplo, si lo atamos con una cuerda gruesa. Pero si lo atamos con con el hilo para tejer, ese es delgadito, ¿verdad? Y si lo agarramos así y lo estiramos, ¿lo podemos romper? Sí, se puede romper. Pero ¿qué sucede si con ese hilo nos atan las manos, nos atan los pies y le dan así, ponle unas 50 vueltas? Lo podemos reventar haciéndole así, como si fuéramos el hombre verde o algo así. No, ¿verdad? No podemos. ¿Por qué? Porque ya ha generado son tantas ataduras de ese hilo que a lo mejor aparentemente es delgadito, pero si lo sumamos ya se hace una cuerda más gruesa, a lo mejor que con la que nos ataron en un principio. Entonces una atadura limita, una atadura impide, no hay una plena libertad. Lo mismo sucede en lo espiritual. Una atadura nos va a limitar espiritualmente. Mira, hay eh, es, esa, esa atadura a veces nos impide alabar a Dios con plena libertad. Esa atadura a veces nos impide tú quieres una parte de ti, dice, ahora sí, voy a pararme temprano para poder pasar un tiempo con Dios. Y te paras temprano, pero a lo mejor te vence el sueño. O ahora sí, voy a leer la Biblia. Y hay una pesadez, te comienza a dar sueño, te comienza a dar cansancio, comienzas a recordar situaciones que viviste a lo mejor en el día, etcétera. ¿Sí? La atadura nos impide un libre desarrollo de nuestra vida espiritual. Y en una de las enseñanzas te decía que hay dos reinos. Está el reino del bien y el reino del mal, ¿no? Y el reino del bien, pues donde está Dios con sus ángeles. Y ciertamente cada uno hemos sido trasladados del reino del mal a un reino de luz. Y en otro tiempo vivíamos ahí en ese reino. Éramos ahí huéspedes del reino del mal. Pero a partir de que conocimos de Jesucristo, a partir de que nos arrepentimos, fuimos trasladados de un reino de la oscuridad a un reino de luz. ¿Sí? Y por muchos años estuvimos en ese reino. Y hay cosas que hicimos en ese reino y esas cosas que hicimos tienen sus consecuencias cuando ya pasamos a este reino. Bueno, pues el día de hoy también Dios quiere traer libertad a nuestras vidas, que si hicimos cosas en el pasado, si hicimos cosas cuando estábamos en el reino de la oscuridad, pues que en este día sean rotas, que en este día sean canceladas, para que podamos vivir una plena libertad y seamos libres de toda atadura espiritual, de toda influencia demoníaca que nos impide un crecimiento espiritual, que nos impide un pleno desarrollo. Y te digo, es por eso que a veces como que tenemos ese aletargamiento, esa pesadez, una parte, te digo, de nosotros queremos hacer las cosas de lo espiritual, del reino de Dios, pero hay un freno, hay algo que nos impide y que no nos deja el seguir avanzando, el seguir creciendo. Bueno, pues eso puede ser una atadura espiritual. Puede ser que tengamos una atadura espiritual. O a lo mejor no
te ha sucedido que a lo mejor en un principio, bueno, esto me sucedió a mí, en un principio yo leía la Biblia y leía y pues nada que entendía. Leía y leía y nada. Y poco a poco, en la medida que fui leyendo, en la medida que me fui aplicando también cada día a leer, la pude ir comprendiendo. ¿Por qué? Porque al principio hay como un velo, al principio hay como una ceguera, al principio hay hay una atadura que nos impide el poder comprenderla y entender la Biblia o la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso es pues una atadura espiritual. Eh, o a lo mejor tú sabes que es importante el perdonar. Tú sabes que has escuchado que el perdón trae libertad, que el perdón te libera, que si nosotros no perdonamos, también Dios no nos perdona a nosotros. Y que es muy importante, pero te cuesta trabajo el perdonar y dices, ay, sí, tengo que perdonar y te esfuerzas. Bueno, y al final perdonas. Bueno, a lo mejor también por ahí hay algo que está estorbando para que tú des un perdón al 100, ¿sí? Al 100%. Entonces las ataduras pues nos afectan en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios. Y Dios quiere que en este día, este es un día de libertad. Dios va a traer libertad a tu vida si tuvieres alguna atadura espiritual, para que esas ataduras sean rotas en el nombre de Jesús. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad, ¿sí? Allí hay libertad y el Espíritu de Dios está en este lugar y Él es el que trae libertad a nuestras vidas. Y a veces, ¿qué es lo que genera? Bueno, en la mayoría de las cosas, ¿por qué surgen esas ataduras espirituales? Es porque participamos de cosas de ocultismo y de brujería. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Deuteronomio 18:11. Deuteronomio 18, versículo 9, 11. Deuteronomio dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres. Aquí, a ver, ¿qué es lo que dice Dios? Ten cuidado de no imitar, ¿sí? Nos está diciendo, ten cuidado, no imites, no les está diciendo ahí a los israelitas, haz lo que ellos hacen, sino se está diciendo, no toques eso, no imites lo que esos pueblos están haciendo, no imites sus costumbres, no porque veas que los demás lo hacen, es algo bueno, no porque veas que los demás van a cierto lugar o hacen o practican tal cosa, eso es bueno, sino Dios aquí le está dando la instrucción a los israelitas y nos da esa instrucción también a nosotros. No imitemos las costumbres de los demás. Dice: ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Versículo 18. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni que hagas interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Y Dios les está dando esas instrucciones al pueblo de Israel. Les está diciendo que no practiquen cosas relacionadas con el ocultismo, con la brujería. Y comienza a dar una lista de cosas relacionadas con el ocultismo y la brujería. Y tú sabes que por ejemplo, un pueblo o nosotros al participar de esta lista de la adivinación, de la hechicería, al participar de eso, ¿le dimos autoridad a Satanás sobre nuestras vidas? Y a lo mejor te preguntas, pero si lo hice en el pasado, o lo hicieron mis antepasados, lo hicieron el abuelo, el tatarabuelo. Bueno, aunque lo haya hecho el abuelo, el tatarabuelo, aunque lo hayas hecho antes de Cristo, antes de que aceptaras a Jesucristo, o sea, se les da, se le delega a Satanás autoridad, ¿sí?
por haber participado. Ahorita vamos a ver cómo cancelar esa autoridad que se le ha delegado. Y si los abuelos lo hicieron, bueno, pues esos abuelos, esos tatarabuelos se dieron autoridad hacia las generaciones futuras, hacia las generaciones que vienen. Y por ejemplo, pueblos como Pátzcuaro, Michoacán. Pátzcuaro, Michoacán, que es un lugar donde se le da culto a la muerte y cada año se celebra en ese lugar pues el culto a la muerte. En ese lugar se le está dando cierto derecho a Satanás. O Catemaco en Veracruz, donde hay brujería, hechicería. Oaxaca, en ciertas áreas de Oaxaca, donde también se practica el ocultismo y la brujería. Bueno, pues en esos lugares se le está dando autoridad a Satanás. ¿Por qué? Porque las personas se están relacionando o están haciendo prácticas de ocultismo y de brujería. Y bueno, la primera de ellas que viene aquí en Deuteronomio 18, 10, versículo 10 dice, el presentar a los hijos como una ofrenda. En la antigüedad, ¿a qué se refiere de qué está hablando aquí Dios? En la antigüedad había un dios que se llamaba Moloch. Este dios era una estatua grandísima y tenía forma como de carnero, de becerro. Y estaba con la boca así abierta, se calentaba, era como un fogón, y se le prendía fuego. Y las manos de este Dios se movían, hacía algo así, y al final ese movimiento, ¿qué era que se hacía en ese tiempo? Pues se sacrificaban niños. Las personas ponían a sus niños, ponían a sus hijos ahí en las manos de ese Dios, prendido con fuego, y al final las manos se levantaban y se dirigían hacia su boca que estaba abierta, como si se los estuviera tragando, ¿sí? O sea, era algo verdaderamente, pues, diabólico, ¿sí? El ofrecer ahí a los hijos a ese Dios. Y las personas no podían llorar, no podían lamentarse por sus hijos. Y si lo hacían, dice, estaba investigando y leyendo que había tambores, que había así un gran alboroto que impedían que se escuchara el lamento o el lloro de los papás o de los familiares o también, ¿no?, de los niños que estaban ahí sufriendo. Entonces Dios les dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros que no permitamos, no presenten a los hijos como una ofrenda. Y a lo mejor ahorita dices, pues ya no está ese Dios, ya no se presentan a los hijos y no se queman vivos. Bueno, no está ese Dios, pero una forma en la cual a veces presentamos a nuestros hijos es en tiempo de Halloween, es en tiempo de Día de Brujas y de Día de Muertos, ¿no? Porque en la escuela, ¿qué se tiene establecido hacer durante ese tiempo? El disfrazar a los niños. Y muchas veces se disfraza a los niños y a lo mejor tú no sabías. Bueno, pues en este día estás conociendo que si tú disfrazas a tus niños a lo mejor de diablito, de Gasparín, de fantasmita, de brujita, etcétera, o sea, es como si estuvieras ofreciendo a tu hijo en una ofrenda a ese Dios. ¿Qué podemos hacer ahora? Si dices, no, pero es que en la escuela me dijeron que si no lo llevo, pues le van a bajar puntos, le van a bajar calificación. Mira, si puedes evitar llevarlo, pues no lo lleves. Pero si no, pues disfrázalo de otra cosa. Disfrázalo de algo que no tenga nada que ver con cosas de ocultismo y de brujería. ¿Sale? Entonces, eso nos está diciendo Dios. Cuidado, no toques esas cosas. Número 2, habla de adivinación. Adivinación nos dice, son las personas que te adivinan. A veces están en los supermercados y se acercan a ti y te dicen, ¿le leo la mano? ¿Sí? Le leo la mano y tú y te va a decir, ¿quiere que le diga cuál es su futuro? Si se acercara una persona de esas a ti, ¿tú qué le dirías cuando te dice, ¿quieres que te diga tu futuro? ¿Tú qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? No sé, a ver, léame la mano. No, o sea, porque tú ya sabes cuál es tu futuro. ¿Cuál es tu futuro?
¿Cuál es tu futuro? Un futuro en la presencia de Dios, un futuro, nuestro futuro es la eternidad, ¿no? Y más bien hay que decirle, pues, ¿quiere que le diga yo cuál es su futuro si usted no se arrepiente? Porque si no se arrepiente, bueno, pues esa persona que está practicando la adivinación, bueno, pues va a tener un lugar, va a estar en un lugar muy, muy calientito. ¿Sí? Entonces, la adivinación son lo que hacen las personas que adivinan el futuro a través de las cartas, a través de caracoles, del cigarro. Y si tú participaste de eso, o sea, Dios nos está diciendo, aléjate, o sea, que nos alejemos de ir con esas personas. La hechicería, ¿sí? Personas que hacen hechicería, los agüeros, que son una especie de personas que adivinan o interpretan por medio de señales, ¿no? Y si pasa esto, te va a suceder aquello. Ahí dan sus agüeros. O está la brujería, y van las personas que un amarre para el amor, y que una veladora roja, y que una veladora blanca, y a veces las personas dicen, no, es que esa es brujería, ahí dicen que es brujería negra, y que brujería blanca, y que la blanca es de Dios. No, o sea, todo es de Satanás, todas esas cosas, ¿sí? De brujería y ocultismo. O que el niño se enferma, ¿no? Pues ve con la güera, ve con la vecina, la güera, ¿no? Y que le pase por ahí un huevo, y que limpie al niño, y que le quite el aire que tiene, y la mala vibra, ¿no? O sea, son cosas de ocultismo. O que le ponen al niño un ojo de venado, ¿no? Para que no le pase nada, para que no le hagan ojo, para que no se enferme, ¿sí? O qué otra cosa hay, estas, no, que son como de la buena suerte, ¿no? Las palmitas que se ponen atrás de las puertas, la herradura, eso, ¿sí? Las herraduras, que también para la buena suerte. O que la sábila, que le amarran un moñito rojo para que haya bendición y prosperidad en el negocio. Todo eso es parte de ocultismo y de brujería, y Dios quiere que hagamos a un lado todo eso. O los mediums. Están los conjuros, que son maldiciones que se hacen. Están los mediums, que son personas que se comunican con los espíritus. Está el vidente, que predice cosas desconocidas. Está el espiritismo, que también tiene que ver relacionado con consultar a los muertos, ¿sí? Y bueno, está también el culto a la muerte. Está el culto a la muerte. Y en Isaías, vamos a ver una cita en Isaías 28:15. Dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. ¿Sí? A ver, aquí las personas tienen un pacto con la muerte. Dice, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos escondemos. Y a veces nosotros hacemos pacto con la muerte. El mexicano hace pacto continuamente con la muerte, y por eso es que están las fiestas, por eso es que está el culto a la muerte, y por eso se disfraza a veces de cultura, ¿no? El Zócalo, y luego con la película de James Bond se dio así un boom, ¿no? Para el culto a la muerte. Y Dios también nos dice que dejemos, o sea, de dar culto a la muerte, que dejemos de traer cosas que tienen relacionadas con la muerte. Y aquí yo veo que como mexicanos, que como cultura mexicana, el mexicano hace un pacto con la muerte, porque en cierta forma le teme al futuro, le teme a la muerte, y cree que al hacer concesiones, y al venerarla, y al honrarla, eh, no le va, pues se hace ahí una tregua, y no le va a suceder nada. Pero a lo mejor no le sucede nada en un principio, pero sabes, a fin de cuentas, o sea, Satanás o la muerte van a pasar una factura a esa persona. Va a pasar la factura, ¿sí? De lo que le dieron, o del favor que le hicieron. Y bueno, y también hay que ver, ¿no? Que
eh, cuando una persona tiene una necesidad y acude al ocultismo, a la brujería, a lo mejor Satanás sí le va a resolver su problema, pero le va a pasar una factura, ¿sí? Es muy diferente a Dios, donde Dios obra, donde Dios actúa, y al contrario de Satanás, o sea, Dios se da y Dios trae libertad, ¿sí? Es muy, muy diferente. Entonces busquemos el no tener cosas relacionadas también con la muerte, ¿sí? A lo mejor algún sticker o la chamarra, la mochila, etcétera, ¿no? Cosas ahí de calacas y de calaveras. ¿Por qué? Pues porque nosotros no honramos a la muerte, nosotros honramos a un Dios que venció a la muerte, a un Dios que se levantó de entre los muertos y que ahora está ahí arriba gobernando con autoridad y poder y que nos ha dado libertad, ¿sí? Entonces no tenemos por qué dar culto a la muerte. Y ahora, si yo consulté algo de esto que hemos visto, si mis familiares, mi papá, mi abuelo consultó, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser libres de esas ataduras espirituales que me impiden el seguir creciendo, el seguir desarrollando mi vida espiritual y que vaya en aumento cada día, así como la luz de la aurora? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos de, de lo que hicimos. Si tú lo hiciste, te tienes que arrepentir. Número dos, apartarte de eso. Y número tres, tenemos que destruir esas cosas relacionadas con la muerte. Mira, o con el ocultismo. Vamos a Hechos, capítulo 10, 19, 18. Hechos 19, 18 dice: muchos de los que llegaron a ser creyentes, ¿qué hicieron? Confesaron sus prácticas pecaminosas, ¿sí? O sea, tenemos que confesar a Dios, ¿sí? Señor, yo hice esto y te pido perdón. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. ¿Qué fue lo que hicieron con sus cosas de brujería o de cultismo? Las destruyeron, ¿sí? Las quemaron en una hoguera, dice. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. ¿Sí? Y a lo mejor tú dices, no, pero es que esto vale muchísimo y me costó carísimo. Pues, o sea, Dios, ¿cuál es la instrucción de Dios? Destrúyelo, pásalo por fuego, destrúyelo, rómpelo, hazlo pedacitos, métele ahí la cegueta, métele ahí el esmeril para que eso sea destruido. Y nadie más venga a poder utilizar eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser libres? Número uno, arrepentirnos, confesar nuestro pecado a Dios y decirle que nos perdone. Número dos, apartarnos, ya no consultar a todo o practicar ya nada de esto, ¿sí? Y número tres, si tienes algo en tu casa, pues destrúyelo. Y a lo mejor te da cosita, ¿no? El de querer destruir. ¿Y qué tal si me pasa algo? ¿Y qué tal si sucede aquello? No, tú destrúyelo. O sea, Dios está con nosotros, Dios está contigo y Él te da autoridad para... Dice la palabra que Él nos ha dado autoridad y potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Si nosotros hacemos esto, vamos a cancelar esos derechos que le cedimos. Vamos a cancelar esos derechos que le cedimos al haber participado, al haber consultado cosas de ocultismo o de brujería. O a lo mejor tú consultaste cuando ibas en la escuela cosas de la Ouija también, ¿no? O sea, y le preguntabas ahí a la Ouija, le hacías una pregunta y te decía sí o no, o el Charlie Charlie y cosas. Ah, bien que se acuerdan, bien que saben de qué estoy hablando. Entonces, eso está relacionado también con el ocultismo y la brujería. ¿Por qué? Porque es adivinación. Eso es parte de la adivinación. Entonces, Dios quiere traer una libertad gloriosa. Este es un día de libertad.
y ciertamente quiero contarte un testimonio. Y ese testimonio es de nuestra familia, ¿sí? De la familia Gil Sánchez. Nuestros papás practicaban espiritismo. Y todos, o sea, practicaban, o sea, mi papá fue el que se involucró en las cosas de espiritismo. Mi papá jaló a mi mamá, mi papá jaló a mis tías y primero íbamos a una casa y hacían ahí sus cosas de espiritismo, donde, ¿qué es lo que sucede en esos lugares? Un espíritu o un demonio se mete en el cuerpo de la persona. Y y bueno, eso es el espiritismo. Y después, ya no íbamos a esas casas, sino ya después se hacía en la casa. Y antes de conocer a Dios, o sea, nosotros creíamos que era algo bueno. ¿Por qué? Porque las personas sanaban, las personas se curaban, ¿sí? Y entre paréntesis tú dices, pues es algo bueno, está recibiendo sanidad, sí, pero son cosas relacionadas con el ocultismo y lo hacíamos por ignorancia, no sabíamos hasta que nos predicaron y comenzamos a leer la Biblia. Dice la palabra que la verdad nos hace libres. Pudimos comprender que todo lo que se había hecho eran cosas de ocultismo y de brujería. ¿Y qué fue lo que hicimos? Esto que les acabamos de leer en Hechos 19:18. Arrepentirnos, confesar nuestro pecado, arrepentirnos, apartarnos y destruir todas las cosas que estaban relacionadas con el espiritismo. ¿Sí? Y Dios viene y cambia nuestra vida, Dios nos perdona, Dios trae libertad a cada uno de nosotros. Entonces, ese es un día de libertad. Ese es un día en el cual si tú has practicado o consultado cosas de ocultismo y de brujería, ese es un día en el cual tenemos que arrepentirnos. Ese es un día en el cual nos tenemos que comprometer con Dios y a lo mejor hacer una revisión ahí en la casa y ver si tienes cosas de ocultismo y brujería y romperlas, quemarlas, ¿sí? Cosas que sean tuyas, cosas que tú hayas comprado, que tú hayas adquirido, que te hayan dado, ¿no? Destruirlo. ¿Y qué sucede si el que practicó todo eso fue el abuelo, el tatarabuelo, generaciones atrás, y tú sabes que el abuelo era santero o que el abuelo era brujo? Bueno, pues hay que orar y pedirle, hacer una oración donde nos identificamos como familia y pedirle perdón a Dios, ¿sí? Pedirle perdón a Dios por eso que hizo el abuelo, el tatarabuelo, que era brujo, que era santero o que practicaba la adivinación, ¿sí? Pedirle perdón a Dios y Él nos perdona y trae una libertad a cada uno de nosotros. Hoy es un día de libertad y Dios, ¿por qué te está hablando de esto? Porque quiere traer una mayor libertad a tu vida, porque posiblemente hay ataduras que nos impiden ese desarrollo, ese crecimiento espiritual, nos impiden alabar a Dios con plena libertad. Entonces, te invito a que nos pongamos en pie, y vamos a orar. Vamos a orar, ponte en pie y cierra tus ojos y concéntrate nada más en tu persona, concéntrate en ti. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que en este momento nos recuerde si hicimos o practicamos o tuvimos contacto con cosas de ocultismo y de brujería. Y si así lo hicimos, pídele perdón. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón porque fuiste con el brujo, fuiste con el adivino para que te dijera qué decisión tomar. Te leyeron las cartas, te leyeron el café. O tienes cosas relacionadas con la brujería, con el culto a la muerte. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón. Papá, gracias porque tú nos perdonas. Papá, gracias porque nos
podemos ahora conocer esto que a ti te desagrada, para que podamos apartarnos y arrepentirnos. Gracias porque tú nos perdonas. Gracias porque tú traes revelación a nuestras vidas. Comprométete a destruir aquello que el Espíritu Santo a lo mejor te está recordando en este momento, que lo tienes ahí en tu casa. A destruirlo, a apartarte de eso. Comprométete y dile: Señor, yo me aparto de todo ocultismo, de toda brujería. Y ahora, si quien practicó el ocultismo y la brujería fue el abuelo, el tatarabuelo, vamos a decirle: Dios, en el nombre de Jesús, yo me identifico con mi familia y te pido perdón por mi familia. Te pido perdón porque mis antepasados practicaron la brujería, el ocultismo, la hechicería. Perdónanos. Perdónanos porque estábamos metidos en lo oculto. Perdónanos porque nuestra confianza estaba puesta en el brujo, en el amuleto, en la herradura, en el adivino, en el brujo. Perdónanos. Perdónanos. Gracias porque tú vienes a traer esa libertad a nuestras vidas. Tú nos perdonas. Tú nos perdonas. Las cosas viejas pasaron y tú haces cosas nuevas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.